Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al escenario del poder, modelo cuarentena. Estamos en stock disponible, estamos en día X y estamos en un momento muy especial, no solamente de Chile, bien lo sabes, ¿no? De toda la humanidad, por esto es una pandemia la que estamos viviendo, ¿eh? Una peste, como diría el gran escritor Albert Camus, un libro que se ha puesto de moda, un libro que es del siglo pasado, pero que habla también de cómo en estas situaciones de crisis las sociedades se desnudan finalmente y vaya que estamos también viéndonos como sociedad lo que está ocurriendo en el Chile de hoy. Este modelo, las decisiones que se están tomando, a quienes se están favoreciendo y lo más importante, el rol también que están cumpliendo los medios de comunicación social. ¿Cuáles son los que realmente necesitamos? Los independientes, los que trabajan para la ciudadanía y no para grandes conglomerados. Todo eso en el replanteamiento de sociedad que nos puede servir esta crisis por la que vamos a atravesar. Por ello, vamos a entrevistar en el programa de hoy al director de un sitio de información llamado Interferencia, que está sacando también varias noticias y está viendo al Chile desde un punto de vista que muchos no lo ven o no lo quieren ver. Pero comenzamos el programa de hoy con también un alcalde que tiene una mirada bien interesante también de lo que está ocurriendo, porque además de arquitecto, es sociólogo. Me refiero al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, alcalde? Hola, Freddy, ¿cómo estáis? Bien, aquí nos dijeron que hiciéramos un programa hogareño. Mire, estamos donde nos manda la epidemia, ¿no? Muy bien. Estamos tratando de hacer lo que se puede. A mí me toca desde la oficina. Yo estaba aquí todos los días con muy poca gente en la municipalidad, pero no podemos salir de acá. Hablábamos un poco, una reflexión, alcalde, del rol que están teniendo también los medios y cómo también en estas pandemias, lo dijo Albert Camus, ¿no? En estas pestes, finalmente las sociedades se desnudan como son, ¿no? En las grandes crisis nos desnudamos como somos. ¿Qué se ha desnudado del Chile de hoy? Usted, por supuesto, ha sido muy crítico con algunas decisiones que ha ido tomando el gobierno también en medio de esta crisis. Lo ha escrito en Twitter. Yo creo que lo primero que se desnuda son los intereses de clase que cada actor tiene, incluidos los medios. Porque los medios uno quisiese entender, y así se presentan ellos, como que son independientes, como que no tienen línea editorial comprometida con algún interés particular, pero efectivamente en estos minutos uno se da cuenta para quién trabaja cada medio, cuáles son las ideas que le gusta instalar, cuáles son las ideas que prefieren sacar de pantalla de tal manera que estas no se esparzan en la sociedad y cómo actúan como parte de este instrumento de dominación de clase que conforman tanto la superestructura política como otras, ¿no? Entonces uno mira los medios de día y a veces yo he visto en internet y en las redes mucha gente que se pregunta con rabia, pero ¿por qué no hay un periodista que le pregunte esto cuando entrevistan al ministro o al presidente, ¿no? ¿Por qué nadie le dice lo que el mundo quiere escuchar? Y es como que si se hubiera perdido un poco la función periodística real, como la definían antes, que era hacer que se sepan las cosas que la clase dominante no sabe, no quiere que se sepan. Bueno, Michel Foucault, ¿no? Decía que el poder decretaba lo que era normal y anormal en una sociedad y básicamente lo hacía dominando los medios, ¿no? Y ahora estamos precisamente en una lucha también de defensa del modelo, pero por otro lado también de señalar que este modelo deja al desnudo un Chile también bien precarizado en algunas cosas, ¿no? A ver, lo primero, y esto no solo en Chile, esto es una discusión que está viva sobre todo en Europa. En Europa, que era una zona del planeta que se caracterizaba por tener un estado de bienestar social bastante potente, con un sistema sanitario al servicio de toda la población de carácter universal, se ha ido precarizando en el último tiempo desde la llegada de gobiernos francamente neoliberales. Si a mí me preguntaran cuál es el primer punto de llegada, el triunfo de Sarkozy en Francia, por allá por el 2007, ¿no? Que es primera vez cuando uno empieza a darse cuenta que la Francia, esa que acuñó a la Ilustración y a la Revolución Francesa, la que le dio inicio a todo el paradigma de la tolerancia y la Ilustración, se empezaba a querer parecer más a Estados Unidos que a Europa misma, ¿no? Que a su propia historia. Y empezaron a debilitar los sistemas de salud, cosa que en nuestro país es bastante conocido hace muchos años, con la dictadura neoliberal de la derecha y de los militares en nuestro país, y que lo que primero que devela este sistema, y lo dice Macron en una
en una declaración francamente inaceptable, porque él ganó diciendo lo contrario, ¿no? Que lo que ha dejado en evidencia la crisis es que la salud no puede estar dentro de las reglas del mercado, que Exacto. tiene que ser estatal, que tiene que ser pública y que todos tenemos que volver a preocuparnos de fortalecer lo público. Un hombre de centro derecha. Un hombre de centro derecha que dice eso, ¿no? Y que para nuestro país es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos a puertas de iniciar una discusión constitucional, que estos son los temas que la UDI va a tratar de bloquear. Alcalde, en este sentido, ¿no? ¿Qué rol cree usted que está teniendo el ministro Mañalich, que ha sido enfrentado incluso a los alcaldes de su propio sector, ¿no? Que han sido los más duros también? A ver, lo primero yo quiero partir diciendo algo. Este país ha sido gobernado por los expertos durante los últimos 40 años y hemos llegado a esta crisis dirigido por los expertos. Y yo esto lo quiero decir porque cada vez que uno opina en contra de alguien aquí, salen y te dicen, oye, no, pero hay que dejar que opinen y que hablen los expertos, los que saben. Y todos se olvidan de que estamos en los últimos 30 años llenos de comisiones de expertos que nadie supo ver lo que venía ni lo que veía. Entonces yo parto de la base que esta es una discusión entre iguales, porque además una de las deformaciones más graves del método científico es que en la medida en que fue produciendo la especialización excesiva de determinados saberes, estos perdieron la capacidad de ver el global de los fenómenos sociales, ¿no? Y se fueron quedando solo con aquello que ellos manejaban en profundidad, ¿no? Desde esa perspectiva, yo soy muy crítico del trabajo de Mañalich, que además no sé si alguna vez se habrá dedicado a la medicina. Yo creo que se ha dedicado a hacer negocios con la salud, que es otra cosa, y en eso él es experto, como es experto el presidente en hacer plata, y no en dirigir y en liderar problemas sociales, y por lo tanto tienen una mirada que yo sencillamente no comparto. Yo no podría decirte que ellos se han equivocado, porque eso sería muy arrogante. Yo puedo decir, yo no comparto la mirada que ellos tienen. Ellos claramente están más preocupados de la salud de las empresas que de la salud de las personas. Fue la misma reacción que tuvimos con las farmacias populares cuando surgieron y que ellos salieron a criticarlas en bloque. Hoy día yo creo que ellos están preocupados mucho más de la economía que de la salud y van corriendo detrás de la enfermedad y no tratando de ponerse delante para pararla, ¿no? Que eso ha sido lo más impresionante. Además, con un secretismo que no le sirve a nadie. Tanto así que algunos piensan que se empezó a entregar la información porque ahora los datos se dan desagregados por comuna. Sí. Eso no sirve de nada. Lo que nosotros necesitamos es que nos manden las direcciones, no los nombres, porque hay que resguardar la privacidad del paciente. Pero los gobiernos locales necesitamos que nos manden las direcciones de los contagiados para poder georreferenciarlas y hacer barridos por barrio para tratar de sanitizar y prevenir el contagio masivo que ellos podrían haber provocado. Alcalde, si usted, por ejemplo, supiera, ojalá que no, pero supiera de algún fallecimiento a causa del coronavirus en su comuna que no ha sido informado, ¿qué conducto seguiría, no? Poniendo de ejemplo la disputa que ha tenido la alcaldesa de la UDI, Catillo Barriga, ¿no? O de Maipú con el propio ministro. No, mira, yo en eso soy muy respetuoso de los conductos. Yo creo que es el ministro el que tiene que informar. Yo creo que efectivamente, reconozco no solo en esto, sino que el otro día lo conversamos, ¿no? En el dictamen de Contraloría, yo también estoy completamente de acuerdo con todos los dictámenes de Contraloría. Nosotros tenemos que actuar dentro de la legitimidad, pero dentro de la legalidad que tenemos y dentro del marco legal y administrativo que tenemos. Y ahí corresponde que el ministro sea los que los dé, más allá de que no comparto las críticas destempladas y el trato que el ministro le ha dado a los alcaldes. Nosotros no somos enemigos internos, a pesar de que él nos quiera ver como eso, somos socios estratégicos y es lamentable que no lo entiendan así. Ya, a propósito de Contraloría, esto que estén saliendo mucho los alcaldes en matinales, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cuál es el límite que ve usted ahí? A ver, es que yo creo que hay que leer bien, con detención, el dictamen de Contraloría, porque es completamente ajustado a derecho. Al Contralor no le preocupa que nosotros salgamos en ninguna parte, ni en matinales ni en televisión, siempre y cuando sea para hablar de nuestra comuna, para hablar de la gestión, para hablar de los problemas de nuestros vecinos, y el límite está en no convertirte en panelista habitual dentro de las horas de tu trabajo, de programas que efectivamente te invitan a hablar, además de muchas cosas, a celebrar tu cumpleaños, a hacer recetas de cocina, y eso yo creo que es un evidente mal uso de los recursos públicos, porque imagínate que el Estado te paga
La ciudadanía te paga una cantidad de plata por una cantidad de horas de trabajo mes, y que tú la estás dedicado a ser comentarista de televisión, bueno, entonces que el sueldo te lo pague la tele, ¿no? Y que efectivamente no tengas además un bono de exclusividad, porque los alcaldes tenemos un bono de exclusividad que nos impide trabajar en otras cosas. Ah, sí, ¿ah? Sí, claro, para que se dediquen 100%. El tema de la cuarentena, alcalde, ¿cómo lo ve usted, no? Esto que primero meten a Independencia, después lo sacan, ahora quedan las 6 comunas que tienen el mayor número, son las comunas más pudientes de la región metropolitana. Lo hablamos en su momento, porque no estaba Recoleta, por ejemplo, pero sí estaba Independencia, en fin. A ver, ellos tienen criterios, y los criterios son cantidad de enfermos por cantidad de población y por hectárea. Uno puede no compartir los criterios. Yo habría declarado cuarentena hace mucho rato en todas partes, que fue lo que hizo los gobiernos que además han tenido éxito. El gobierno de Corea del Sur no solo implementó distanciamiento físico, sino que además georreferenció y le avisó a todo el mundo dónde estaban los enfermos para que los trataran de evitar, pero además se dedicó a la pesquisa temprana de la enfermedad a partir de los gobiernos locales y a partir de la salud primaria. No es algo que haya querido hacer este gobierno, vuelvo a decirlo, va atrás corriendo de la enfermedad y no se quiere poner adelante para pararla. ¿Y por qué? No va a variar la cantidad de infectados que lleguemos a tener, quizá uno lo puede bajar, pero lo más relevante es que la curva se extienda en el tiempo, de tal manera que la cantidad de enfermos que tengamos no se agolpen en un solo minuto, de tal manera de que no colapsen el sistema de salud. Y es un tema de política pública, no de expertos. Sí. Por último, alcalde, ¿cómo cree usted que va a quedar Chile después de todo esto? No hablemos del mundo, ¿no? Hablemos de Chile. Tenemos una elección en noviembre, ¿no? Si se puede hacer realmente, en octubre, la elección de la nueva Constitución, en fin. ¿Cuál es el telón de fondo que esto le deja a esa elección y cuál es el Chile que debiera despertar o aparecer después de todo esto? A ver, yo creo que acá estamos corriendo un riesgo bastante grande, pero no tengo ninguna duda de que el Chile que va a emerger después de la crisis, tanto la del 18 de octubre como de esta pandemia, va a ser mucho mejor que el que tenemos hoy día, porque esto nos va a permitir, y nos ha permitido hoy día, empezar a reflexionar de manera anticipada una discusión que la vamos a tener a partir de octubre, ¿no? Y es qué constitución queremos tener, qué casa común queremos tener. ¿Queremos asegurar los derechos sociales o queremos que la salud siga siendo solo del mercado? ¿Queremos seguir sometidos a ISAPRES que de manera completamente indolente, ¿no? Te suben los precios cuando quieren, además sin justificación? ¿O queremos efectivamente entregar un enfoque distinto en donde todos nos cuidemos? Lo que sí tenemos claro es que no podemos seguir teniendo un gobierno o un Estado que espera que los virus se conviertan en buena persona y que los dueños de la ISAPRE hagan lo mismo, digamos. No, esto tiene que estar legislado de una manera distinta y tiene que actuarse de una manera distinta. Yo no tengo duda de que además la movilización social va a volver al final de esta crisis y va a volver con muchas más certezas que las que tenía antes de la crisis. Alcalde Daniel Jadwe, le mando un abrazo de cuarentena, a la distancia. Igualmente, un abrazo a ti y a todos quienes nos están viendo y a todos los que trabajan con ustedes ahí, muchachos, porque son los que nos sostienen en esta cuarentena con mejor ánimo del que muchos podrían tener. Gracias, Daniel, que esté bien. Chao. Gracias, abrazo.